Martes 15 de noviembre de 2022, qué gusto que nos acompañen. Buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República para la consulta popular. Tal parecería que no habría más nubarrones para este tema. La Corte Constitucional está por decidir sobre las tres últimas interrogantes. ¿Qué pasó con aquellas preguntas que fueron consideradas clave por el propio gobierno, pero que al final no se presentaron? Lo vamos a revisar. También, Zeev Harel, embajador de Israel en Ecuador. En nuestro país, por primera vez, un presidente viajó en delegación oficial a esa nación. Recientemente, un grupo de expertos en seguridad estuvieron aquí y se va a adquirir armamento de ese país. Lo vamos a conversar más adelante. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gobierno está a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las tres últimas preguntas que remitió el pasado 31 de octubre. 8 ya fueron calificadas. ¿Por qué se descartaron? Preguntas consideradas clave. ¿Alcanzan los tiempos para consultar en las seccionales? Entre otros aspectos, vamos a tratar estos temas con Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República. Karen, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días a usted, Lenin, gracias por la invitación. Al ser calificada la constitucionalidad de las 8 preguntas de enmienda constitucional, restan las de consulta popular. La Corte tiene 20 días para pronunciarse. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes están manejando? En tema de tiempos, sí. La Corte Constitucional tiene 20 días. La semana anterior la jueza ponente abocó conocimiento y por lo tanto comenzó a decurrir el plazo. Nosotros consideramos que así es que la Corte Constitucional nos entrega una respuesta hasta los primeros días de diciembre, el Consejo Nacional Electoral podría convocar inmediatamente a elecciones y llegamos a unir la consulta popular con las seccionales, que es precisamente lo que buscamos para evitarle un gasto innecesario a los ecuatorianos. Pero el Consejo Nacional Electoral ha dicho otra cosa, que si no le presentan las preguntas hasta la próxima semana, hasta el 22 de noviembre, ellos no alcanzarían a convocar de manera adecuada, dados los plazos que plantea el Código de la Democracia y que no se podría realizar la consulta el 5 de febrero. Sí, el Código de la Democracia le otorga al Consejo Nacional Electoral un plazo de 15 días, pero es un plazo máximo, no es un plazo mínimo. Lo que nosotros consideramos es que todas las instituciones que intervienen en el proceso de consulta popular, tanto la Corte Constitucional como el Consejo Nacional Electoral, deberían comprender, y creo que lo harán porque así han venido actuando, que los ecuatorianos no buscan ser convocados a elecciones simultáneamente, después de un mes, por ejemplo, sino que precisamente lo que buscamos es ahorrarle el gasto a los ecuatorianos y unir todo esto en un solo momento electoral. Entonces, esperamos que el Consejo Nacional Electoral, cuando reciba los decretos ejecutivos, tanto de referéndum constitucional como de consulta popular, actúe de forma inmediata para que los plazos cuadren. Eso por el lado del Consejo Nacional Electoral. Regresemos a la Corte Constitucional. Si por alguna razón esta no le da paso a las tres últimas preguntas presentadas, ¿cuál es el plan B? ¿O se irían solo con 8 preguntas o podrían quizás plantear nuevas interrogantes? Nosotros desde el Ejecutivo hemos visto con buenos ojos las sentencias de la Corte Constitucional de la semana pasada. Al final del día, la Corte ha calificado 8 de las 8 preguntas que pasaron el primer control. Podía haber eliminado algunas de las preguntas, pero la Corte ha determinado que las preguntas que ha enviado por el Ejecutivo cumplen con la garantía de la libertad del elector. Esto es muy importante recalcar, Lenin, porque la Corte hace un análisis histórico cuando emite su sentencia y dice básicamente que en el pasado las consultas populares han sido tomadas no como herramientas de participación ciudadana como deberían ser, sino que han sido utilizadas por gobiernos totalitarios que buscaban legitimar sus acciones vulnerando los derechos de las minorías. Por lo tanto, el estándar de la Corte Constitucional ha sido bastante alto para calificar las preguntas del Ejecutivo. Y lo que ha dicho la Corte es que el Ejecutivo ha cumplido con la garantía de lealtad a los ecuatorianos, de tal forma que cuando los ecuatorianos se pronuncien en las urnas, realmente van a poder ejercer su derecho de participación ciudadana. No hay preguntas con letra pequeña en los anexos, no estamos induciendo a la respuesta a los ecuatorianos. Realmente las preguntas están elaboradas buscando la participación y la deliberación pública.
Con lo cual, nosotros hemos visto que esas preguntas realmente van a promover un debate público en los ecuatorianos, y respecto de las restantes, esperamos que la Corte Constitucional también nos dé su dictamen favorable, pero es probable que puede ser que las niegue. Finalmente es decisión de la Corte. En ese caso, nosotros consideramos que tenemos una consulta popular ya robusta, con 8 preguntas, 2 de seguridad, también de institucionalidad y de medio ambiente. Además, nosotros hemos enviado a la Asamblea Nacional la propuesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, el presidente está realmente activando todas las herramientas constitucionales que tiene a su disposición para efectuar los cambios que los ecuatorianos necesitan, particularmente en el tema de seguridad. Pero sin duda, la Asamblea es un camino mucho más cenegoso. Ahora, el presidente de la República dijo hace algunas semanas que la pregunta que busca reducir el número de legisladores iba a ser complementada con otra en donde se consultaría a la población si estaba de acuerdo con la elección de asambleístas en segunda vuelta. Pero esta pregunta no llegó. ¿Por qué razón el gobierno descartó esa iniciativa que consideraba fundamental? Ese fue el término que utilizó el presidente Guillermo Lasso, y las cosas fundamentales no se descartan así nomás. Así es. Nosotros manejábamos un banco de preguntas de alrededor de 5 preguntas dentro de la etapa de la consulta popular. La razón por la que se descartó esa pregunta es porque llegó a las manos del equipo técnico, y como pasó con otras preguntas, el equipo técnico buscó revisar la evidencia de la implementación de esa política pública, es decir, de la elección de los asambleístas. Lo que nosotros encontramos es que ese tipo de mecanismos han sido abolidos a lo largo de los países en las últimas décadas, particularmente en las democracias frágiles, porque los estudios demuestran que en las democracias frágiles ese tipo de medidas llevan a la inestabilidad política. Y así ha sido. ¿Una estabilidad mayor a la que tenemos hoy con elección en primera vuelta? Y la razón es porque como se condensan las fuerzas políticas, puede llevar, los interlocutores se reducen, ¿verdad? Ese es el efecto de esa política pública. Y hay menos espacio para negociación. Menos espacios para negociación. Y en las democracias frágiles, y es importante destacar, porque Francia, por ejemplo, implementa algo similar, pero en las democracias frágiles como la nuestra, llega a mayor inestabilidad. Entonces es lo contrario que lo que buscábamos, y es por eso que al no tener la evidencia suficiente para plantearla ante la Corte Constitucional, esa fue descartada. Porque no es cierto y no hay garantías de que un presidente o que un candidato que gane en segunda vuelta vaya a tener el bloque mayoritario. Puede ocurrir lo contrario, y allí sí se le complican por completo sus 4 años de mandato. Exactamente, Lenin. Y esto creo que es un microcosmos del trabajo que se hizo por parte de la presidencia. Es decir, pueden haber ideas que suenan muy bien y que suenan lógicas, pero nosotros tenemos la responsabilidad de analizar cómo se implementan esas propuestas en democracias como la nuestra. Y ese es el análisis técnico que ha pasado todas las preguntas que fueron propuestas, incluyendo precisamente la de la segunda vuelta de los asambleístas. Otro tema, Karen, que quedó por fuera es el del trabajo por horas como mecanismo para darle vuelta al segundo tema de mayor preocupación para los ecuatorianos después de la inseguridad, que es el desempleo. En algunos momentos se dijo que estaba en análisis, ¿y por qué no entró? La consulta popular ha incluido una propuesta alterna. Básicamente, en las preguntas que están en revisión de la Corte Constitucional, se está buscando promover el empleo de las personas adultas mayores de 45 años, brindando un incentivo tributario. Esto se propuso precisamente porque se analizó que el grupo etario que más sufre de desempleo en el Ecuador son precisamente los adultos mayores de 45 años. ¿No son los jóvenes? Los jóvenes también hay un alto nivel, hay una barrera para ingresar, pero una vez que ingresan tienen mayor estabilidad. El problema con los mayores de 45 años es que son menos competitivos con los que los jóvenes, entonces tienen una doble barrera para ingresar. Y actualmente nuestra legislación ya prevé ciertos incentivos para la contratación de jóvenes. Es por eso que se decidió priorizar a este grupo de adultos que no solamente que tienen barreras para ingresar, sino también para mantenerse en su empleo, y una vez que están fuera del mercado laboral se encuentran con muchos más obstáculos para el ingreso. Sin embargo, el tema de contratación por horas, constitucionalmente ese era un tema que veíamos que la Corte podría analizar como una restricción de derechos. Y como usted sabe, ese es un elemento que la Corte Constitucional no nos hubiera permitido enmendar la Constitución de esa forma, y es por eso que se desistió de esa pregunta, por las limitaciones constitucionales que tenemos. Pero podían haber seguido el mecanismo de la reforma constitucional vía asamblea, como no
No. ¿Por qué? Porque la reforma, mediante reforma constitucional, reforma parcial a la Constitución, uno tampoco puede restringir derechos y garantías. Curiosamente, el único mecanismo que parecería que la Constitución permite para restringir derechos y garantías es la Asamblea Constituyente. Pero ¿por qué usted se suma a ese discurso de la restricción de derechos cuando desde el gobierno se repite de manera constante, obviamente, que no hay mayor restricción de derechos que el no tener empleo? Finalmente, nosotros tenemos que someternos a un orden constituido. Lamentablemente, muy lamentablemente, nuestra Constitución establece un sinsentido, que es la prohibición de contratación por horas. Es un sinsentido porque en la mayoría de países funciona así, no es ningún tabú. Pero el tema de la reforma constitucional no tiene que ver con lo que yo crea ni con lo que el gobierno crea, sino tiene que ver con las limitaciones que están en la Constitución. Eso es parte de vivir en una democracia. Por más que nosotros pensemos que finalmente la contratación por horas es algo positivo y nosotros como gobierno tenemos que implementar las políticas públicas necesarias para que los ecuatorianos tengan acceso al trabajo, y se lo está haciendo también con la consulta popular, tenemos que someternos a lo que dice la Constitución. Y esa es una Constitución que se aprobó en Montecristi y lamentablemente se aprobó con muchos tintes ideológicos, sin conocer los efectos que iban a tener con los ecuatorianos. Lo vemos con el Consejo de Participación Ciudadana y lo vemos ahora también con la contratación por horas. Karen, ¿qué otros temas quedaron fuera? ¿Cuáles eran esas otras posibilidades que en el gobierno estaban manejando? Usted me dice, tenemos 5 preguntas adicionales, hemos tocado 2. Eran preguntas que se van a proponer a través de proyectos de leyes, particularmente para reforzar a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Pública, el trabajo que hacen la Fuerza Pública para combatir al crimen organizado. Pero esas preguntas no se incluyeron precisamente porque necesitaban cambios estructurales a leyes. Ahí nosotros requerimos el trabajo de la Asamblea Nacional, y cuando el Ejecutivo presente estos proyectos de ley que se están trabajando, vamos a hacer un llamado a la unidad por parte de los asambleístas que tienen represados proyectos de ley por meses, por años, que tienen que ver con el tema de seguridad y que no los tratan. Es prioritario que la Asamblea Nacional tome conciencia de la realidad que vivimos los ecuatorianos y se ponga a debatir y a trabajar y a producir leyes y política pública que se acoplen al fenómeno que estamos atravesando, que es el enemigo del crimen organizado. Cuando el gobierno plantea destinar los valores comisados por lavado de activos, terrorismo, trata de personas, delitos relacionados con el narcotráfico, a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia, ¿de cuánto estamos hablando? Entiendo que es una cifra variable, pero ustedes han realizado un trabajo técnico y sin duda maneja ese número. Sí, nosotros tenemos estimado al menos de bienes decomisados alrededor de $40 millones, haciendo un promedio en los últimos años. Así es. Esta es una pregunta que particularmente ataca al fenómeno del crimen como un fenómeno social. Entonces, si regresamos a ver todas las preguntas de la consulta, estamos buscando la cooperación internacional a través de la extradición y que los delincuentes sean juzgados y cumplan su sentencia afuera del Ecuador. Estamos buscando que la Fiscalía, que es la institución que investiga delitos, esté fortalecida, se depure nuestra carrera fiscal, se sancionen a los fiscales corruptos y se contraten a nuevos fiscales. Estamos permitiendo que se prevenga el crimen a través de una medida social para invertir en los jóvenes, para invertir en la educación de los adolescentes y que no sean cooptados por las bandas criminales. Y finalmente estamos sancionando las conductas de estas bandas que extorsionan a los ecuatorianos y que no permiten que vivamos en paz. Ahora, usted refería hace un momento sobre aquella pregunta que habla del trabajo complementario de Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Eso va a tomar su tiempo porque la Corte Constitucional aún ni aboca conocimiento sobre esta última pregunta, y además tendrá que pasar por la Asamblea Nacional y ese es un órgano de conspiración a sueldo. ¿Realmente tienen expectativas de que pueda existir esa unidad a la que se apela de boca, pero en las acciones no hay respuestas? Lenin, yo creo que uno de los temas más rescatables de la consulta ciudadana es que va a permitir un debate y va a permitir que los ecuatorianos se pronuncien.
Y cuando los ecuatorianos se informen sobre los temas tan importantes que acarrea la consulta, van a comenzar a demandar acciones de sus gobernantes, no solo del Ejecutivo, pero particularmente de la Asamblea Nacional. Yo creo que esa es una oportunidad que tiene ahorita el país para exigirle a la Asamblea Nacional resultados reales. Y el Ejecutivo tiene que seguir los caminos que establece la ley. Uno de ellos, en este caso, es pasar por la Asamblea Nacional. No puede ser que los asambleístas vivan en un mundo ajeno a las necesidades de los ecuatorianos. No puede ser que mientras los ecuatorianos están atravesando por ataques terroristas, como pasaron hace unas semanas, la Asamblea, en vez de dar soluciones, en vez de aprobar leyes, ellos tienen la capacidad de interpretar leyes, de aprobar leyes, tienen esa capacidad. En vez de hacer eso, se reúnen a analizar la posibilidad de destitución del presidente. Eso es qué tan desapegada está la Asamblea de la realidad de los ecuatorianos. Cuando los ecuatorianos debatamos sobre los problemas de fondo, estructurales, que nos han llevado a tener estas bandas criminales asentadas en nuestro territorio, yo creo que los asambleístas deben unirse, porque el enemigo no somos nosotros, el enemigo no somos los ecuatorianos entre nosotros, los enemigos son los criminales, y es momento para que la Asamblea, las demás instituciones del Estado, la sociedad civil y todos los ecuatorianos nos unamos para combatir este mal. Y es el momento adecuado. No estamos como en otros países, por ejemplo Colombia, México, donde el nivel de violencia es mucho mayor. Estamos en un momento de prevenir y combatir, y eso es lo que necesitamos por parte de la Asamblea Nacional. Los asambleístas deben unirse. Ojalá y lo hagan. Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Elena. Luego de la pausa volvemos con Seb Jarel, embajador de Israel en Ecuador. Se fortalecen las relaciones en materia de seguridad y avanzan los diálogos para un posible acuerdo comercial. Ya regresamos. El pasado mes de mayo, el presidente Guillermo Lasso se convirtió en el primer mandatario ecuatoriano en visitar oficialmente Israel. Ya en ese momento el tema de seguridad fue uno de los principales que abordó la agenda del Ejecutivo, y en estos momentos se apunta a consolidar esa cooperación. Vamos a hablar de este tema y sobre el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre los dos países con Seb Jarel, embajador de Israel en Ecuador. Embajador, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Hace pocos días, la semana anterior, estuvo en el país una delegación de expertos israelíes para cooperar en materia de seguridad con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que se ha concretado hasta el momento? Bueno, como usted mencionó, tras la visita histórica del señor presidente Guillermo Lasso a Israel, puedo confirmar que existe una cooperación importante entre Ecuador e Israel en temas de seguridad. La cooperación se realiza en forma de gobierno a gobierno, con la cooperación del Ministerio de Seguridad de Israel y la Secretaria Nacional de Seguridad Pública, Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior de Ecuador, con todas las fuerzas de seguridad de Ecuador, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas en todos sus campos. La cooperación tiene objetivo ayudar a Ecuador a enfrentar al crimen organizado a nivel estratégico y táctico, con la ayuda de tecnología avanzada, inteligencia, armamentos y capacitaciones. La semana pasada hubo una visita de una importante delegación de Israel con el objetivo de promover la cooperación en estos temas de seguridad. Embajador, ¿pero se trata solamente de venta de armas, equipos y tecnología, o habrá también asesorías, acompañamientos permanentes? Todo incluyo. Obviamente no puedo dar detalles, son temas clasificados, pero sí, es un paquete de tecnología, capacitación, ayuda en general. ¿Y ya se tiene claro, embajador, el tipo de equipamiento y el monto de lo que se le va a vender al Ecuador?
Bueno, otra vez digo que no puedo dar detalles, como he mencionado, son temas clasificados, pero son requisitos y necesidades de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Embajador, ¿la compra es directamente al Estado de Israel o a empresas privadas israelíes? Digo, toda esta forma de cooperación se realiza en forma de gobierno a gobierno. De atrás hay obviamente las compañías, las empresas de seguridad y tecnología, obviamente. El ministro del Interior, Juan Zapata, indicó en este espacio hace algunos días que Israel iba a dar financiamiento para estas adquisiciones. ¿Bajo qué condiciones? Temas técnicos entre las empresas y el gobierno de Ecuador. Vamos a tratar de ayudar también en financiero, pero son temas más técnicos. Embajador, en junio, el pasado mes de junio, iniciaron las negociaciones entre Ecuador e Israel, teniendo como objetivo llegar a un acuerdo comercial. Al día de hoy, las relaciones comerciales entre los dos países son marginales. ¿Cuál es la razón por la que no se ha intensificado el comercio entre ambas naciones que tienen una amistad desde hace mucho tiempo? Bueno, obviamente no es suficiente, estoy de acuerdo, pero tras la visita del presidente acordamos que el año 2023 habrá negociaciones a un convenio de libre comercio entre Ecuador e Israel. Este acuerdo podría generar un aumento del comercio en beneficio de ambos países. ¿Cuáles son los productos ecuatorianos en los que, en primera instancia, usted, que ya lleva algunos años aquí en el país, identifica oportunidades de desarrollar un nicho en Israel? Bueno, Ecuador es un gran exportador de productos agrícolas de mar, como tuna, pescado, banano, cacao, entre otros, y estos productos que creo que pueden exportar a Israel en gran cantidad. ¿Y qué podría venir desde Israel a nuestro país? Bueno, Israel exporta productos de alta tecnología en diferentes áreas, servicios, áreas con alta tecnología muy importante, de áreas como agricultura, agua, salud, educación, entre mucho más. Innovación fue otro de los temas que se abordó durante la visita del presidente Lasso a su país, embajador. ¿Qué planes en concreto existen para desarrollar o para generar una mayor cooperación en este sector? Bueno, el presidente llevó con él 50 emprendedores jóvenes para estudiar el ecosistema de la alta tecnología de Israel, conocido como Startup Nation. Y desde esta visita ya existen más cooperaciones y alianzas entre emprendedores y empresarios israelíes y ecuatorianos. En este también el presidente inauguró una oficina de innovación en Israel. Todavía no está funcionando, pero esperamos que pronto se abra. Zeev Harel, embajador de Israel en Ecuador. Gracias, embajador, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Una pausa y volvemos. Les
contamos que hoy la Asamblea posesionará al nuevo procurador del Estado, Juan Carlos Larrea. El acto en el que el funcionario tomará formalmente el cargo se realizará 26 días después de que el Consejo de Participación Ciudadana lo designara y 5 días después de que el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, canceló una sesión previa en la que se iba a realizar la posesión. La semana pasada también renunció a ese cargo Íñigo Salvador, quien se mantenía como procurador pese a que su tiempo de funciones feneció el 31 de julio. Aunque no ha tomado posesión, a Larrea ya le fueron notificadas varias causas en contra del Estado desde el pasado 2 de noviembre. Y bueno, aquí vamos a terminar esta emisión. Sin embargo, manténgase en nuestra sintonía porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol acaba de sacar un comunicado sobre el caso de Byron Castillo. Allí se exponen las razones por las que no fue convocado para el Mundial de Qatar. Pero los detalles en Televistazo en la Comunidad. Que tengan todos un buen día.